Hace unos días, Pablo Zarco, de Un Dato Pa' Ti, publicó el siguiente vídeo. ¿Ves esta invitación? Pues si la recibías, tú no lo sabías, pero estabas a punto de vivir el fin de semana más loco de tu vida. Y como ese fin de semana más loco de toda tu vida incluía al propio Walter Elias Disney y a todos los miembros de su equipo poquito después de estrenarse Blancanieves y los Siete Enanitos, y ese vídeo necesita mucho matiz y mucho contexto, espero que vengáis desayunaos, porque empieza el combate. En 1937 el cine de animación como tal no existía. De hecho, la animación ni siquiera se consideraba cine. Técnicamente, a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, hubo varias propuestas de censura que hizo que los espectáculos principales de variedades empezaran a complementarse con pequeñas proyecciones cinematográficas. La cosa es que, como complemento, tenía muchas limitaciones de tiempo y esto explica que hasta 1906 no encontremos el primer largometraje cinematográfico de la historia. De una horita, tampoco nos vayamos a pensar que esto es las dos partes de la última entrega de tu saga favorita. Y hasta mediados de la siguiente década no fue algo que empezara más o menos a popularizarse. Ojo, y hablamos de cine general, no solo de cine de animación. Como digo, hasta mediados de la década de 1910 esto no era algo más o menos estandarizado y esto nos explica por qué hasta 1917 no encontramos el primer largometraje animado de mano del italiano Quirino Cristiani. Esta primera película fue El Apóstol, que como digo es el primer largometraje de animación, y en 1931 este mismo autor produjo Peludópolis, que es el primer largometraje animado pero con sonido. Aunque el más popular lo encontramos en 1926 con Las aventuras del príncipe Ahmed, que es una película de Lotte Reiniger que me parece una cosa finísima. Y para quien me diga, bueno, pero es que para entonces Disney hacía cortometrajes. Pues para 1930, lo que a día de hoy llamamos cortometrajes animados, que como veis no es un cortometraje al uso, sino una película tal y como la entendían en la época, ya se había generado incluso literatura científica sobre el tema en España. Y es que en 1930 Luis Gómez Mesa publica esta obra que es Los films de dibujos animados. 1930 y en Disney se llevaba trabajando desde 1923, para que entendáis un poquito la consideración que tenía su tipo de producción en la época. Personajes como Félix el Gato o Mickey Mouse no eran más que un relleno infantiloide de 5 minutos para echarse una risilla antes de que empezase la película de verdad. ¿Cómo? Yo creo que no estamos hablando de lo mismo. De entrada tenemos que decir que el cine de animación destinado al público infantil tal y como lo conocemos a día de hoy realmente no se populariza hasta mediados del siglo XX. Y esto coincide en el tiempo, evidentemente, con la masificación de los estudios de mercado y de los sondeos de público. Y además, para mediados del siglo XX ya os digo que Walt Disney se involucraba más bien tirando a poquito en todas las producciones que salían de su estudio, pero eso es para otro vídeo completamente distinto. Y además, concretamente en los Disney Studios, ya os puedo asegurar que antes de esta época no se intentaba absolutamente nada hacer cine destinado al público infantil. De hecho, en varias entrevistas que podéis encontrar tanto en escrito como en vídeo, vais a ver cómo el propio Walter Elias Disney dice que su cine va destinado al niño interior de cada adulto. Y diréis, qué bonito, qué profundo. Tampoco, porque Walter Elias Disney, como representante de los estudios, y ya os digo que no era el único que pensaba así, era consciente de que su público mayoritario, incluyendo los que habían conformado los primeros clubs de fans de Mickey Mouse en la época, y por tanto el que se gastaba el dinero tanto en ir a ver sus metrajes como en comprar todo el merchandising que había alrededor, no era precisamente un niño. Es más, en esta misma época de finales de los años 30, juntas censoras de diferentes países del mundo decidieron que la película no era destinada a un público infantil y por tanto no querían importarla. Y en Reino Unido no pudo verse hasta 1939 cuando las princesas Isabel y Margarita hicieron un visionado privado en el Palacio de Buckingham y dieron su visto bueno. Y además, estos metrajes, que sí que eran una especie como de entremés cinematográfico para lo que es la película general, no eran simplemente un relleno infantiloide. Principalmente porque llegaban a alcanzar tal nivel de popularidad que en algunos metrajes de Chaplin o de los hermanos Marx, el público llegaba a exigir que antes de cualquier película se proyectaran metrajes de Mickey Mouse, y si no, no querían ver la obra principal. Y repito que estamos hablando de público adulto. Así que cuando Disney anunció que iba a hacer un largometraje enteramente de animación, Hollywood se mofó de él. Lo llamaron La locura de Disney. Sí, algunos lo llamaron la locura de Disney, pero en muchos casos fue de manera posterior y para determinar que esa locura de Disney había terminado por ser un auténtico éxito en taquilla. Sin embargo, incluso antes del lanzamiento y sabiéndose el riesgo económico que suponía toda esta película, no periodistas, sino profesionales de la industria como Leon Schlesinger, que era productor de animación de la Warner Bros. De la época, cuando hablaba de profesionales de la industria dentro de su mismo sector, decía que todos eran hombres de negocios, pero que Walt Disney era mucho más cercano a un artista,
Incluso llega a decir que es algo así como Rembrandt. Así que este concepto toca ponerlo un poquito en perspectiva. Así que Disney sacó el látigo e impuso unos horarios durísimos a sus trabajadores, pero les prometió unos jugosos bonos si la película traía beneficios. Y los trabajadores se lo creyeron. Es normal que se lo creyeran, y no porque Walt Disney fuera una persona excesivamente de fiar, que seguramente lo fuera mucho más de lo que imaginamos, sino porque para aquellas fechas en Disney, que no Disney, se pagaba a los trabajadores por encima de la cabeza, pero ya como un acto normal. Para que tengáis una referencia de cómo realmente era la apuesta por el desarrollo académico y el desarrollo técnico en los estudios Disney, se pagaba a los trabajadores con niveles más bajitos de entrada una media de $16 semanales, lo que serían como unos 370 a 400 dólares a día de hoy. Mientras que el salario medio, y repito, medio en Estados Unidos, estaba alrededor de los 14. Y no solo eso, sino que a este salario había que sumarle además temas de manutención, en muchos casos asociados al pago de formaciones en el Chouinard Art Institute para que se desarrollaran a nivel profesional, haciendo que estos perfiles junior pudieran ir ascendiendo poco a poco en la empresa hasta convertirse en un perfil senior, vamos a decir promedio, que cobraba $250 semanales de la época. Y si eras la releche, ya hasta duplicarlo, pero esto es verdad que eran 4 contados. Y ojo, porque en 1940, cuando UV Works llega al estudio, se le paga incluso por encima del salario que tenía asignado el propio Walt Disney. Hablamos de salario, los beneficios de la empresa ya, eso es otra movida. Pero entonces Walt hizo algo que nadie esperaba. Agradeció el trabajo del estudio, habló del futuro de Disney, mencionó Pinocho y Bambi y se piró. Y no dijo absolutamente nada del bonus. Tremendo melón, porque aquí hay que hablar de un problema muy serio y del que muy poquita gente conoce y muy poco se habla, porque el principal quebradero de cabeza de la empresa durante muchos años fue una figura que se llama Gunter Lessing. Y es que Gunter Lessing fue asesor legal y financiero desde que entró en el estudio en 1930 y fue el que realmente llevó hasta la huelga de 1941, que no tuvo nada que ver con esa idea que nos intentan meter siempre en la cabeza de que esa huelga era por el tema del reconocimiento en los metrajes, que yo os puedo asegurar que para la época en Disney se hacía que te cagas, pero este señor se lo cargó absolutamente todo. No voy a meterme a fondo en esto, pero si os interesa tenéis 2 publicaciones, de hecho aquí os enseño 2 tomos, pero en realidad este de aquí, el de Walt's People, son más de 30 tomos y este de aquí, el de Snow White's People, son únicamente 2 volúmenes, más de 30 libros con más de 12.000 páginas de entrevistas, las cuales me he leído en su práctica totalidad a gente que trabajó en algún momento de la historia mano a mano con Disney. Y ya os aseguro que en todos los comentarios, teniendo en cuenta todo el mundo que fue a la huelga, todo el mundo que participó en cuestiones alrededor de las mejoras laborales y salariales del equipo, al único que vais a ver quejarse de Walter Elias Disney en lugar de hacerlo sobre Gunter Lessing es a Art Babbitt. Por lo que sea. Y por supuesto había que celebrarlo. Así que pronto los 1.400 empleados recibieron una carta en la que salía Mickey Mouse guiñando un ojo. Ni de lejos. Aunque esto va muy rápido. Simplemente cabe decir que esto ya lo hemos mencionado, que la película se empezó a crear en 1934 porque llevó un proceso de aproximadamente 3-4 años de desarrollo. Y en este momento en el estudio realmente había apenas 300 trabajadores en nómina. Pero la evolución de este metraje hizo que la plantilla evidentemente tuviera que aumentar hasta prácticamente duplicarse. Llegaron a estar alrededor de 600 trabajadores, digamos, de manera continua trabajando en los pasillos del estudio. Asumiremos que en esta fiesta había gente externa, había actores de doblaje, actores de rotoscopia, personal de marketing, de producción de otro tipo, pero como digo, 1.400 es un número que escapa mucho a la realidad habitual del estudio en aquellas fechas. Del resto del vídeo, aunque sinceramente cualquier información que busquéis es más que probable que esté llena de un poquito de sensacionalismo, porque a todos nos gusta la chicha, poquito hay que decir, porque lamentablemente Walt Disney había pensado como en una especie de día en el campo, tranquilo, de celebración, con un poquito de fiesta, los trabajadores, las familias, etc. Una cosita así como desenfadada, como una especie de agradecimiento a la gente que le había apoyado en todo este proceso, pero, repito, pues un fin de semana tranquilito. Evidentemente se fue totalmente de las manos, eso sí, hasta la fecha que sepamos, no se despidió absolutamente a nadie por ello. Y hasta aquí el desfogue, porque uno no se pega 7 años estudiando la figura de este señor, su producción y la del estudio, para quedarse callado, porque a uno pues le gusta hablar. Eso sí, un abrazo enorme y 1000 gracias a Pablo Zarco, porque a día de hoy, sinceramente, es muy complicado encontrar a gente que esté dispuesta a escuchar, vamos a decir, aportaciones de este tipo ante producciones en redes sociales que ha hecho uno mismo. Y además ha tenido la amabilidad de dejarme utilizar su vídeo sin ningún tipo de problema para hacer este aporte, este complemento académico, así que un besazo para él. Y ahora a descansar, porque yo creo que mañana tengo agujetas de todo esto. Así que recordad consultar siempre al máximo todas las fuentes posibles y hasta la próxima.